Hola, Dios te bendiga. Bienvenido de nuevo, soy el pastor Josué Marín de la Iglesia Cristo Esperanza para el Mundo. Y vamos a continuar con este estudio basado en el Catecismo Menor en su versión bautista. En esta ocasión nos dedicaremos a la pregunta número 3 del Catecismo. Y esta pregunta nos dice: ¿son las Escrituras confiables en todo lo que afirman? En otras palabras, la pregunta es: ¿podemos creer en lo que la Biblia dice? ¿Estamos seguros de seguir las enseñanzas que la Biblia nos da? ¿Podemos estar tranquilos de que al seguir este manual de instrucciones vamos a llegar al camino de salvación y vamos a hacer lo que Dios desea que hagamos o a conocer la voluntad de Dios? Y la respuesta es sí. Las Escrituras son confiables en todo lo que afirman. La arqueología ha confirmado que los datos dados en las Escrituras son verdaderos. La historia ha confirmado que los eventos que la Biblia dice que ocurrieron son verdaderos. Pero más importante que la arqueología, más importante que la historia y los descubrimientos hechos, es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, que confirma que la Biblia es real, que confirma que la Biblia es un libro sobrenatural y que lo podemos seguir con toda la tranquilidad del caso. Ahora, la palabra de Dios nos enseña justamente en segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios no vino por el capricho humano. Mira, la palabra de Dios no vino por las imaginaciones de los hombres de la antigüedad y de ahora de la época griega. No, la palabra de Dios vino porque era la voluntad de Dios inspirar a hombres debidamente para que escribiesen, para que plasmasen lo que Dios deseaba darnos a nosotros los cristianos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Pero hay otro pasaje también que deseo que miremos en este momento, y es un pasaje del apóstol San Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 13. Dice de esta manera: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es en los creyentes que la palabra de Dios actuará. Es palabra de Dios, y aquellos que confían en el Señor, la palabra de Dios los afirmará, la palabra de Dios los edificará, la palabra de Dios los ayudará a crecer en la fe y a crecer en sus vidas espirituales. Así es que hay que recibirla con humildad, hay que recibirla como verdaderamente es, no palabra de hombres, de X líder o de X pastor, sino verdaderamente palabra de Dios que nos edifica, que nos consuela, que nos exhorta, que nos corrige y que nos guía cada día en el camino de la salvación. Pero hay otro pasaje que deseo que miremos, que es dado por el Señor Jesús y que nos lo registra el apóstol San Juan allí en su Evangelio, el capítulo 10, el versículo 35, y dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y dice: y la Escritura no puede ser quebrantada. Cielo y tierra pasarán, las épocas pasan, los gobiernos pasan, pero las Sagradas Escrituras van a continuar por siempre, porque son la palabra de Dios y son confiables en todo lo que afirman. Así es que a manera de conclusión vamos a mirar lo que nos dice el Catecismo y diremos: las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, siendo inspiradas por Dios, son infalibles e inerrantes en todas sus partes y son por tanto confiables en todo lo que afirman con respecto a historia, ciencia, doctrina, ética, práctica religiosa o cualquier otro tema. Solo la Biblia es infalible, solo la Biblia es inerrante, solo la Biblia está libre de errores,
porque las interpretaciones humanas pueden contener errores, los líderes cometemos errores, pero al fijarnos en las Sagradas Escrituras, al basarnos en ellas, podemos estar completamente seguros, completamente confiables. Así que Dios nos ayude cada día a confiar en su palabra, a creer lo que Él nos ha dicho y a vivir por la palabra de Dios. Solo las Sagradas Escrituras nos pueden mostrar el camino de la salvación. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo y nos veremos hasta el próximo estudio. Que Dios te guarde.